Antecedentes históricos del impuesto a la renta. La crisis del cacao en el Ecuador motivó a la Revolución Juliana a crear una nueva ley tributaria, siendo el principal objetivo crear un impuesto nacional de renta, entrando en vigencia en 1926 dando un reemplazo a una variedad de impuestos pequeños como a los juegos de apuestas entre otros. Impuesto a la renta en el Ecuador. Su origen en 1925 bajo la misión de Edwin Kemery, un profesor de finanzas, en la que elaboró un plan de modernización de las finanzas públicas y privadas del país, donde incluía la creación de instituciones, entre ellas Banco Central, Superintendencia de Bancos, Contraloría y la Dirección de Aduanas. Este impuesto se aplica desde el año 1970 por el boom petrolero. ¿Qué es un impuesto a la renta? Es aquel que grava la renta o aquellos ingresos que se configuran como utilidad o beneficio. Estos provienen de una cierta actividad, en la constituye la renta en todo un patrimonio, sueldo, actividad económica. Es un impuesto que se aplica a las rentas que obtengan las personas naturales y jurídicas, estas siendo sociedades nacionales o extranjeras. Este impuesto se paga una vez por año y según su dígito de cédula siempre debe ser un año fiscal comprendido entre 1 de enero al 31 de diciembre. ¿Quiénes pagan? Es un pago obligatorio para todos los ecuatorianos que tengan un ingreso en ellas, conforman personas naturales y jurídicas que emprenden un negocio y por ello generan ingresos de su actividad. Personas naturales. Pagan mes de marzo personas jurídicas. Pagan en el mes abril según su base imponible. ¿Sobre qué se paga el impuesto a la renta? El impuesto a renta se le calcula mediante una tabla en la que es importante considerar 1. La totalidad de los ingresos gravados del contribuyente, es decir, todos los ingresos que yo he recibido durante el año, sean sueldos, negocios, dineros extras entre otras. 2. De los ingresos que tengo puedo restar algunos rubros, es decir, algunas devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones que sean imputables siempre y cuando pueda probar con recibos, facturas de tal forma que pueda hacerlo pasar por costos para que mi base imponible disminuya y pagar menos impuesto a la renta. Lo que podemos deducir es a vivienda, salud, educación, arte y cultura. Por ende voy a tener una base imponible. Mi base imponible es de 20.512. Entonces, busco la tabla y me ubico. Y vamos a ver la fracción básica. En este sentido, la fracción básica va a ser 18.018 con un centavo. Para sacar esto, nos vamos a ubicar, vamos a hacer una resta entre mi base imponible de 20.512 con la fracción básica, que es 18.018 con 1. Esto me va a dar una diferencia de 2.482,11. ¿Qué es lo que voy a hacer con estos 2.482,11? Lo siguiente. Estos 2.482,11 le multiplico por el 12%, que me va a salir un restante de 297,85. Estos 297,85 va a ser la fracción básica de impuesto por excedente. Ahora, para saber el valor de total que me toca pagar del impuesto a la renta, ¿qué es lo que hago? Hago la fracción básica del impuesto a la renta más la fracción básica del impuesto excedente. Es decir, 515, que es la fracción básica del impuesto, más los 297,85, que es la fracción por el excedente, que me va dando un total de 812,85. Ese es el valor que debo pagar el impuesto a la renta.